muchísimas gracias por estar, discúlpenos la demora. La verdad que venga acá la compañera Romina y que venga Carly. Carly es un amigo, Carly es quien arranca, entre otros tantos, con la campaña de Axel. La verdad que yo compartí mucho tiempo con él cuando Axel arrancó, cuando muy pocos creían que Axel podía ser gobernador. Y bueno, la verdad que después en su función en el gobierno fue espectacular, fue muy buena, asistiendo por lo menos a Pehuajó, yo creo que a todos los municipios, pero yo en este caso no quiero ser egoísta, pero tengo que hablar lo que pasó en Pehuajó porque soy intendente de Pehuajó. Siempre seguí en comunicación con él, tenemos una comunicación constante, una consulta muy abierta. Y bueno, y yo digo, y lo voy a volver a decir, y lo voy a volver, todo el mundo sabe con quién me referencio y quién es mi líder, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, pero yo le digo que después de haber visto a un compañero como Axel, que tenemos la misma terminal, yo le digo que en el post-pandemia, porque nos tocó una provincia muy endeudada, y dice, no sigas con lo viejo, no es lo viejo, es fijarnos cómo nos dejó Vidal, es fijarnos cómo nos dejó Macri. En el medio de esto nos agarró algo inusual, que se llama pandemia, que nadie la esperaba, que nadie la veía. Bueno, para ser corto, porque quiero que hable Carly Romina, a mí me ven todos los días, les quiero decir que Axel va a ser el mejor gobernador de la provincia, histórico de la provincia de Buenos Aires. Que Axel tiene que tomar una definición, que no la voy a tomar yo, que la va a tomar él, la tomará la historia y las circunstancias, que Axel, si quiere, va a poder seguir siendo gobernador, porque creo que la gente, cuando empiece a pensar en que no los tuvimos encerrados, sino los cuidamos, que empiecen a pensar que terminó con la deuda, que negoció la deuda que nos dejó Vidal, y cuando empiecen a pensar todas las políticas que se van a desarrollar en la provincia de Buenos Aires estos años, y así que va a quedar librado de eso. Yo no creo, y le digo sinceramente a todos, no creo que esto siga así. No creo que aquellos mentirosos que nos endeudaron, aquellos mentirosos que endeudaron al país, aquellos que nos llevaron al final al peor de los mundos, la gente que de 10 argentinos solamente 4 piensan que fue Macri, la gente se va a empezar a dar cuenta. La gente se tiene que dar cuenta. La gente no puede seguir en mentira de los multimedios. En ese contexto complicado, difícil, con aumento de todo tipo, con un acuerdo del fondo en el cual no estoy de acuerdo y con muchísimas otras cosas, va a surgir desde la provincia de Buenos Aires alguien que trabajó mucho, que se va a anotar el trabajo, que se llama Axel Kicillof, que es nuestro gobernador. Y lo digo hoy, porque en un momento dije que Axel tenía que ser el gobernador, así que lo digo hoy. No quiero que después con el diario del lunes, cuando empiecen a pasar todas las cosas buenas que van a pasar después del trabajo que hicimos, empiecen a hablar. Así que bueno, yo le agradezco la presencia continua. Ustedes saben que yo me sentía raro, porque estaba desacostumbrado totalmente a que durante 4 años no venía ningún FUNCI, venía Ritondo a sacarnos policía, venía Axel Campbell, pero nunca tuve contacto, y lo digo con un orgullo, nunca tuve contacto ni con la gobernadora ni con sus funcionarios. Nunca fui partícipe del endeudamiento, nunca goberné. Bueno, fueron 4 años duros, pero me hace que hoy pueda levantar la frente y decir muchísimas gracias a los funcionarios de la provincia de Buenos Aires que vienen continuamente a Pehuajó, que podemos hacer políticas juntos, no juntos de los globos amarillos, que podemos desarrollar una provincia, que podemos desarrollar un país y que tenemos muchísimas expectativas, desde poder volver a la ley de medios, de la redistribución de la riqueza, desde la justicia, que es una vergüenza, la verdad que la justicia, el 80% da vergüenza ajena, dan vergüenza ajena, muchachos. Tenemos que ir a una justicia democratizada, tenemos que ir a una justicia que rindan cuenta de lo que han hecho en los años. No podemos ir a una justicia eterna con Fayl de 97 años y no podemos ir a una justicia eterna con lo que era Bonadío. Tenemos que ir a una justicia. Bueno, dicho esto, en este contexto en donde uno no tiene que bajar las banderas, en donde uno tiene que privilegiar la ideología, en donde uno tiene que dedicar a la gente, yo valoro muchísimo lo de Carly antes y después, y valoro muchísimo lo de Romina, que vienen a traernos proyectos en los cuales nosotros, cuando estamos gobernando, ¿qué es lo que mejor nos puede pasar? Cambiarle algo de la vida a la gente, cambiarle algo
de que una persona pueda tener condón, cuneta, pavimento, incorporarlo, una pileta para que pueda tener una calecita que sea gratuita, un cine. ¿Qué quiere decir? Que en Pehuajó se acabaron los ricos y famosos, que Pehuajó es un pueblo de todas y todas, que cuando más políticas inclusivas tengamos, mejor vamos a estar. Muchísimas gracias, Romina, muchísimas gracias, Carly. Encárguense de ellos, porque de mí nos encargamos todos los días. Pero obviamente, en primer lugar, agradecerle a Pablo, con quien hemos estado trabajando permanentemente antes de la gestión, de que comience la gestión del gobernador Kicillof. Obviamente, antes de que sea gobernador, en la campaña, en los recorridos, hemos venido varias veces cuando Axel todavía, cuando ni siquiera era candidato, inclusive con el compromiso que tenía entonces como diputado nacional de recorrer los territorios, de entender cuáles eran los problemas que estaban sufriendo, en este caso, los vecinos y vecinas de Pehuajó en el marco del ajuste el tremendo ajuste que llevó a cabo, que llevaron a cabo Macri en el gobierno nacional, Vidal en el gobierno provincial, y que todavía estamos padeciendo con una deuda impagable que nos han dejado. Pero luego, cuando comenzamos la gestión, originalmente en mi función como jefe de gabinete y en el marco de la pandemia, como lo decía Pablo, coordinando permanentemente las medidas de cuidado que se establecieron, después trabajando con el Ministerio de Salud, con el doctor Goyán y luego con el doctor Krepla, que en el programa de vacunación más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires y seguramente también de Pehuajó. Y ahora, en mi nueva función como asesor del gobernador, lo que me pidió el gobernador es que recorra los distintos distritos. Hoy estamos acá en Pehuajó con una larga jornada de trabajo. Ahora voy a comentar un poquito las distintas obras que estuvimos recorriendo, barrios, etcétera, pero digo que estamos en una jornada de trabajo porque después de esta conferencia de prensa vamos a seguir trabajando con los equipos técnicos en definir algunos proyectos para, a partir del organismo provincial de integración social y urbana, colaborar con la mejora del hábitat en algunos barrios que estuvimos recorriendo, con las distintas líneas de trabajo que están a disposición del distrito. Hoy estuvimos, me animo a decir, hemos repasado más o menos 6 o 7 obras que se están llevando a cabo entre el municipio y la provincia de Buenos Aires, el Canal Alvarado. Estuvimos recorriendo el barrio Raichi para ver qué intervenciones podemos hacer ahí desde el organismo provincial. Después estuvimos en el CAPS, después en el CAPS Ferreira, ¿no? Sí, Ferreira que está en calle Canek, se está relocalizando, en el Jardín de Infantes que se está construyendo, en la Casa de la Provincia, que es una de las primeras que se está construyendo acá en el distrito de Pehuajó, y que es un proyecto estratégico del gobernador para establecer una Casa de la Provincia donde se centralicen todas las funciones provinciales, todas las dependencias provinciales, para obviamente mejorar el servicio hacia los vecinos y vecinas, pero también para hacer más eficiente el gasto en la provincia de Buenos Aires, porque hoy, teniendo todas las oficinas separadas en condiciones edilicias en muchos casos muy malas, un edificio nuevo, un edificio mucho más cómodo y que favorece la gestión. ¿Y de qué me estoy olvidando? Y después estuvimos en el relleno sanitario, sí, que nos estuvieron mostrando, que seguramente en breve estará en funcionamiento y mostrándonos todas las tareas que se llevan adelante de separación en origen, pero también de separación en el centro. Así que la verdad que una jornada de trabajo completa que, repito, está en proceso, porque vamos a seguir trabajando durante el día de hoy. Muy contentos de estar acá trabajando con Pablo, que, repito, es uno de los intendentes con los que mejores hemos trabajado en todo momento. La definición política que tuvo este gobernador, a diferencia de la anterior gobernadora, que, como decía muy bien Pablo, a los distritos que no eran de su color político los ha castigado, mientras que favorecía relativamente a los distritos de Juntos por el Cambio. La definición del gobernador es trabajar con todos los distritos de manera equitativa y objetiva. Obviamente que es mucho más fácil para nosotros siempre trabajar con aquellos intendentes, con aquellos compañeros que comparten la misma visión y con los que se pueden llevar mucho más fácilmente adelante los proyectos, como es en este caso. Por eso es que tiene la provincia además tantas obras en funcionamiento, en proceso aquí en el distrito de Pehuajó, de todo tipo, como dije recién, vinculadas con la educación, vinculadas con la salud, vinculadas con el hábitat, de distinto tipo, como decía recién. Así que eso, estamos teniendo una jornada muy intensa, pero muy contento de estar nuevamente acá en Pehuajó. Creo que ya por tercera vez, tercera o cuarta vez desde que empezó la gestión he venido. La tercera segura, una vez fue en un colegio, la primera vez cuando inauguramos el Zoom en el parque, y esta tercera, y no sé si no me olvido alguna más, pero permanentemente. Creo que fueron más. Sí, puede ser que me esté olvidando alguna, pero eso, muy contento de estar acá, muchas gracias. Bien.
Ministro, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Más sola para Romero de Bajó. Bueno, hablábamos a nivel general, ¿no?, de todo lo que pasa en la provincia, lo que sufrió primero con el gobierno anterior y luego con la pandemia. Si tuviéramos que focalizar, ¿cuáles fueron los lugares o los sectores que más sufrieron la pandemia y qué medidas está tomando la provincia para ayudarlos y para recuperarlos? Mira, te puedo arrancar haciendo un gradiente diciendo cuáles fueron los que menos sufrieron, que fueron a los que se le aplicaron menores restricciones o menores medidas de cuidado, particularmente la producción agropecuaria. Nunca se le aplicó ningún tipo de medida de cuidado especial más allá de los protocolos, porque obviamente como es un sector estratégico, porque trata de la producción de alimentos necesarios para la reproducción material de las personas, obviamente no se le aplicaron ningún tipo de restricciones al funcionamiento, así que el sector agropecuario es de los que han sido favorecidos por la pandemia, inclusive por precios internacionales que tienen muy altos, que tienen que ver, entre otras cosas, hoy también con la guerra, pero en su momento con la pandemia generó un aumento de los precios internacionales de los alimentos, además de toda la ayuda que ha dado el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los productores agropecuarios, particularmente a los productores pequeños y medianos. Ayer estuvimos con el gobernador en la apertura de Expo Agro en San Nicolás, en donde el gobernador hizo un raconto muy detallado de todas las políticas que se han puesto en marcha que favorecen a la producción agropecuaria, que es lo que nos interesa y queremos profundizar. Medidas que tienen que ver con la mejora de caminos rurales, que obviamente acá el distrito ha sido uno de los beneficiarios de esas, como todos los distritos que tienen caminos rurales, tasas subsidiadas, porque acá hay una cuestión que muchas veces algunos de los sectores, sobre todo los sectores más concentrados vinculados a la producción agropecuaria, critican mucho la existencia de subsidios, que haya subsidios a las poblaciones más vulnerables, que haya subsidios a la energía, que haya subsidios al transporte, son muy críticos de los subsidios. Lo que nosotros hemos hecho también es dar subsidios multimillonarios al sector de la producción agropecuaria, porque cuando el Banco Provincia, a través de la tarjeta Procampo, da financiamiento preferencial justamente a una tasa menor a la tasa del mercado, lo que está haciendo es subsidiando a la producción agropecuaria. Entonces, a veces hay que ser un poco más cuidadosos con las condenas públicas que se hacen hacia algunas medidas, decir horizontalmente y generalmente los subsidios están mal cuando uno está siendo receptor de subsidios es a veces por lo menos un poquito injusto con determinadas políticas. Pero bueno, ese es uno de los sectores que más favorecido se ha visto con las distintas situaciones, inclusive cuando uno hoy ve los precios de guerra que hay en la producción agropecuaria en el mundo, particularmente del trigo, que ha multiplicado en muy poco tiempo sus precios. También, de nuevo, el sector de la producción agropecuaria se está viendo favorecido. Eso implica, por otro lado, que hay algunos sectores, las poblaciones más vulnerables, que están siendo perjudicadas por el aumento, junto con el aumento del trigo. Lo que está sucediendo es que está aumentando el pan, todos lo sabemos. Entonces el gobierno nacional está trabajando con distintas medidas, fideicomisos, etcétera, para poder generar un equilibrio, porque si bien hay algunos sectores que se están favoreciendo de esta situación, hay otros sectores populares que se están perjudicados, y a eso hay que buscarle efectivamente un equilibrio, que es algo que también planteó en el día de ayer el gobernador. Después hubo muchos sectores vinculados sobre todo a los comercios, a los servicios, a la gastronomía, a la cultura, que se han visto, golpeados obviamente por la pandemia, por las medidas de cuidado, pero también han sido sectores que fueron beneficiarios de muchas políticas, que inclusive acá obviamente también se han aplicado en Pehuajó, políticas municipales, pero también algunas políticas provinciales y políticas de carácter nacional que tuvieron que ver con subsidios, con fondos de reactivación a la cultura, al turismo, con exenciones impositivas de ARBA, con créditos blandos del Banco Provincia en el marco de la pandemia. O sea, tengo una batería amplísima de medidas que trató en un primer momento, digamos, primer año y medio, digamos, de la pandemia, fueron medidas que se pensaron más de modo defensivo, porque a lo que apuntaban es, en ese contexto tan difícil, a que no cierren los negocios, a ayudar a los dueños de los comercios, a los dueños de las empresas, a que puedan pagar los salarios. Eso fue con fondos nacionales, como con el ATP. Y ahora, en un segundo momento, son medidas más ofensivas. Lo que estamos buscando ahora es multiplicar el crecimiento de la provincia. Recordemos que, más allá de la pandemia, la provincia el año pasado creció un 10%. O sea, se multiplicó la producción anualmente de la provincia en un 10%. Eso ha generado empleo genuino, ¿sí? Aumentaron los puestos de trabajo genuinos, formales y bien pagos. Obviamente que es insuficiente en una situación tan escabrosa, me animo a decir, desastrosa, con la que hemos recibido el gobierno. Se necesitan, por lo menos, como lo planteó el gobernador, 6 años más de este mismo tipo de gestión, de este mismo tipo de políticas, para poder recuperar todo lo perdido en los últimos 6 años, en los 4 años de Vidal y en los 2 años de pandemia. En eso estamos trabajando, de eso se trata el plan 6x6
que en diciembre lo anunció el gobernador, que lo relanzó nuevamente hace muy pocos días en la apertura de las sesiones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, el Estado muy presente a pesar de lo que piensan las personas que tienen una ideología más liberal, si ustedes quieren, que están en contra del Estado, permanentemente están en contra del Estado, pero que cuando necesitan algo se lo piden al Estado. Inclusive los sectores que más beneficiados inclusive se vieron con, por ejemplo, con los precios internacionales, cuando necesitan mejorar el clima local, no se lo piden al mercado o a alguna mano invisible que aparece ahí, se lo piden al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuando necesitan crédito para la producción, no van al banco privado, van al banco de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay que poner un poquito en valor todas esas políticas y bueno, en eso estamos trabajando también acá en Pehuajó. Le hago otra pregunta, ministro, ya para cerrar. No sé si las que quieran. Bien. No, en el momento usted hablaba del discurso donde se hablaba que se necesitan por lo menos 6 años para poder ir resolviendo todos estos problemas. Pero hubo un ataque desde la oposición criticando las medidas políticas que tomó el gobierno respecto a salud y educación. Creo que a esto usted también ha charlado sobre este tema, y ¿cuál es su opinión al respecto? Mira, obviamente desde la oposición se generaron permanentemente críticas. Al principio, y lo quiero poner más directamente con el proceso y la cuestión puntual que nos ha permitido salvar miles de vidas, más allá de las medidas de cuidado, que es la vacuna. Y me parece que puedo hacer un raconto ligero, pero lo suficientemente claro como para entender. Primero se dijo, la oposición dijo que la vacuna era veneno, que la vacuna era trucha. Después dijeron que ese mismo veneno y esa vacuna trucha era insuficiente. Claro que era insuficiente en un momento en que faltaban vacunas en todo el mundo. Lo que hizo el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires es hacer peinar todos los oferentes que había de vacunas en el mundo y traerlas que estaban lo más rápido posible, al mejor precio posible. Además, después dijeron que el problema eran los vacunatorios, que había problemas en los vacunatorios, que se tenía que vacunar en otros lugares. Estamos llevando adelante una campaña de vacunación ejemplar. Y puedo seguir un rato largo de todas las críticas que se hicieron al proceso de vacunación. Lo cierto es que hoy podemos estar nosotros acá, reunidos, trabajando, ustedes haciendo su trabajo, nosotros haciendo el nuestro, porque pudimos vacunar. Y toda la gente circulando, pudiendo ir al cine, al teatro, a la plaza, desempeñar sus actividades, no poner más restricciones ni medidas de cuidado a las actividades productivas y comerciales, justamente por la vacuna. La verdad que siempre cuando una oposición se define respecto del gobierno de una manera inmadura e irresponsable, creo yo, no toda la oposición, pero una parte importante de la oposición, de una manera inmadura e irresponsable, de criticar todo lo que se hace, que obviamente siempre puede haber un error, siempre puede haber alguna calibración mejor de las políticas, pero en un contexto tan complejo y tan desconocido como de una pandemia, de una enfermedad que se desconocía, yo sigo estando muy a favor y defendiendo una por una todas las medidas de política pública que se llevaron adelante en materia sanitaria. Lo mismo en materia educativa. Se nos acusa de haber cerrado las escuelas, claro, pero no pararon nunca las clases. Las clases se buscaron otros métodos de educación remota, se imprimieron en el año 2020 14 millones de cuadernillos que se le repartieron a los alumnos, se desarrollaron plataformas educativas, se entregaron muchas computadoras de las que discontinuó la entrega al gobierno de Macri y el gobierno de Vidal, porque la verdad que si se hubieran continuado con el programa Conectar Igualdad durante los 4 años de gobierno de la misma forma que lo había hecho el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la verdad que hubiese sido mucho más fácil sostener la cuestión pedagógica durante la pandemia. Se hicieron muchísimas cosas, se fue a buscar a los chicos que tenían algún problema con la trayectoria educativa, le enviamos una maestra o un maestro casa por casa, 2 veces por semana para volver a revincularlos. Como dice siempre el gobernador, esto no es la provincia de Buenos Aires no es un municipio o una ciudad. La provincia de Buenos Aires son 135 municipios, son más de 300.000 kilómetros cuadrados en donde hubo que asegurar las clases, primero de manera remota, después con alguna parcialidad no plena y ahora con una presencialidad absolutamente plena, y comenzando además las clases durante 3 años en tiempo y forma. Esto no pasaba desde el trienio 2007, 2008 y 2009. Cerrando las paritarias como corresponde, no estigmatizando ni señalando como mafiosos a los docentes, cosa que hizo permanentemente la exgobernadora Vidal. O sea que las críticas bienvenidas. Yo la verdad que lo que digo es las críticas siempre son bienvenidas, siempre y cuando sean críticas responsables, maduras y constructivas.
Y la verdad, y esto lo quiero decir, yo en su momento como jefe de gabinete escuché a todos y cada uno de los intendentes cuando había que poner las medidas de cuidado, y muchas veces los intendentes, obviamente de nuestra fuerza política, pero también de la oposición, nos hicieron observaciones a las medidas, que las analizamos, las estudiamos y sobre esa base modificamos nuestras políticas. Y está bien eso y forma parte del proceso democrático. Ahora, eso es una cosa, hacer críticas constructivas, hacer críticas de acuerdo al conocimiento particular de determinados territorios en donde establecimos determinadas especificidades de la medida. Eso está bien y es un ejercicio, creo que positivo para la democracia y para la gestión. Ahora, críticas absolutamente inmaduras, irresponsables y destructivas, nosotros no lo aceptamos, y esa discusión la vamos a dar siempre la vamos a dar. Ministro Daniel del Arco de FM del Sol, de la ciudad de Cobajó, vino acompañado de Romina, y hoy habló de la recorrida que hizo en la ciudad de Cobajó junto al intendente. Me gustaría que me puntualice en esta recorrida qué vio, cómo están las obras, y aprovechando que está Romina presente también, cómo se lleva adelante el programa que tiene precisamente su área, y el tema viviendas y recuperación de barrios en cada una de las ciudades. ¿Cómo se maneja ese programa? Mira, en primer lugar, avanzamos, recorrimos varias obras con avances muy importantes. Todas las obras estaban en funcionamiento con avances muy importantes. En lo específico respecto de vivienda nos contó el intendente, obviamente que nosotros estábamos al tanto, porque además el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana forma parte del Ministerio de Hábitat. Las viviendas con las que se está trabajando ya, las que recuperó el municipio de un plan federal que había dejado abandonado, Macri y Vidal dejaron abandonado ese plan federal, con fondos municipales, con fondos propios, la Intendencia pudo terminar ese programa. Nos mostraron todos los loteos que están previstos para avanzar acá en el distrito. Está el Ministerio de Hábitat de la provincia de Buenos Aires trabajando con 200 viviendas nuevas que se están proyectando, pero además lo que hicimos hoy es una visita exploratoria por lo menos a un barrio, a Radici, y eventualmente seguiremos trabajando con otros barrios para poder avanzar con todos los programas con los que cuenta Opisu. Por eso digo, no tenemos nada definido ni cerrado, sino que fue una visita hoy más exploratoria para ver cuáles eran las carencias y necesidades que tenía ese barrio, para después poder avanzar en obras de agua y placa, eventualmente de gas, eventualmente de calles, cordón cuneta, etc. Pero la idea es establecer un programa de trabajo de acá en adelante con una visión distinta o complementaria. Me animo a decir que estamos teniendo desde la gestión de Kicillof del programa de Opisu. Quiero comentar brevemente porque a veces es un poco desconocido este organismo, porque es un organismo que efectivamente fue creado en la gestión de Vidal, pero con una visión muy corta, me animo a decir, que era urbanización de unos poquitos proyectos en el conurbano. Nuestra visión, como nos instruyó el gobernador, es una visión mucho más federal de la actividad en donde tiene que desarrollarse el Opisu, que es por ley tiene que actuar en los barrios de RENAVAP, los polígonos RENAVAP, pero no solo del conurbano, obviamente que seguimos trabajando. Tuvimos que rehacer todos esos proyectos porque estaban mal hechos, los proyectos con los que recibimos la gestión de Opisu, una gestión que quedó absolutamente vaciada de proyectos, de gente, de proyectos mal hechos, de falta de ejecución de los financiamientos internacional. Tuvimos que reordenar todo eso, pero ahora además estamos trabajando con los barrios y en los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, que eso nunca se había hecho. Así que esta es una de los primeros distritos en donde estamos avanzando con intervenciones de Opisu para mejorar el hábitat de los barrios populares. No sé, Romy, si querés agregar algo. Sí, bien. Bueno, buenas tardes a todos, y en el mismo sentido, como comentaba Carly, el intendente, tenemos esta primera visita donde pudimos conocer cómo vienen desarrollándose las obras. Y bien, como decía Carly, la integralidad y la mirada desde el hábitat popular comprende también obras de infraestructura primaria, como nos contaba el intendente, la importancia del canal Alvarado y de esa mejora, y cómo eso genera también la posibilidad de nuevo suelo para planificar el déficit. Y la verdad que la primera gran sorpresa, lo hablábamos con el intendente y su equipo, es la capacidad que ha tenido el gobierno local de llevar adelante el ordenamiento territorial del municipio, que prevé la contención seguramente del déficit habitacional en las próximas generaciones a través de diferentes instrumentos de gestión de suelo y de las ordenanzas municipales. Y la verdad que también, como nosotros recibimos este organismo que tenía otro tipo de horizonte, es muy importante que el gobierno provincial pueda apoyar la capacidad estatal, porque lo que necesitamos es más Estado y más equipos
que puedan llevar adelante una política preventiva del crecimiento de los barrios populares con falta de infraestructura. Entonces, desde esa mirada que para nosotros es importantísima y es la que queremos apoyar, del ordenamiento territorial y la capacidad local, venir desde ese lugar a apoyar con los programas que tenemos, que desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Hábitat, a cargo de nuestro ministro Simone, lo que llevamos adelante desde OPISU es programas que logren la mejora habitacional de los barrios que ya están en el registro de villas y asentamientos, tanto de la provincia como del registro nacional creado en el año 2018. Así que bueno, ahora continuaremos con una tarea de planificación en programas seguramente de obra pública y algunos otros programas de integración social, productiva y de regularización dominial, que son de alguna manera todos los componentes que tienen que ver con la mejora integral del hábitat.